Vamos entonces. En esta mañana, en nuestros mensajes devocionales matutinos, los que van también para las redes, para la radio, grupos de WhatsApp y nuestros hermanos y amigos que nos piden los mensajes, vamos a tratar sobre la problemática de el suicidio. El suicidio está llegando de manera misteriosa ya hace algunos años a la iglesia cristiana. Y alguien dice, pues ya habíamos oído que algunos cristianos o evangélicos se han suicidado. Bueno, bien, no solo me quiero referir a que algunos cristianos se han suicidado, y no solo me quiero referir a que también hay pastores que se han quitado la vida, sino que además de eso, en las redes se está moviendo la enseñanza del suicidio en los medios evangélicos como algo normal, algo que podría pasar, que, que a veces es necesario, que si un cristiano está deprimido, que si está agobiado, que si tiene ansiedad, si se siente solo, pues de repente se suicida para poder partir con el Señor y entonces así descansar de sus tormentos. Entonces es necesario que aclaremos esto y qué es lo que está sucediendo. Bien, desde hace un tiempo escuché algunas conferencias, algunas entrevistas que les están haciendo a pastores acerca del suicidio y les preguntan por qué hay consiervos nuestros que se han suicidado cuando están en depresión, tienen problemas familiares o han cometido algún pecado y no han sido capaces de salir de esta situación. Tienen deudas, hay pastores que tienen deudas, hay cristianos que tienen deudas. Yo conocí a un hermano en una iglesia, se congregó 25 años, creo, en esa iglesia, si no es un poquito más, pero más o menos 25 años. Y me lo encontré por ahí en la calle y me dijo que estaba agobiado, que estaba triste. Y hablamos varias veces, pues me lo encontraba en la calle, dialogábamos del tema, pero él siempre se veía como triste, siempre me decía que por qué la vida era tan dura y estas cosas. Ahora bien, hablamos de esto, pero nunca me imaginé que él tenía en mente este asunto de tomar una soga y colgarse. Su esposa lo encontró guindado en la habitación, ahorcado. A mí se me hizo muy extraño porque pues el hermano se veía noble, tranquilo, solo que él se notaba afligido siempre. Sus dos hijos, músicos de la iglesia, pues también lo encontraron allí. Esto fue una gran tristeza para esa familia. Ahora, algunas personas nos preguntan, a los pastores quieren respuestas acerca de esto. Son varias preguntas que nos hacen, pero un hermano en estas condiciones se va al cielo, nos preguntan eso. Segundo, un hermano que se suicida, está que poseído por un demonio, o qué es lo que sucede. Tercero, ¿acaso un cristiano puede darle depresión a ese nivel, ansiedad, angustia, etcétera? Todas estas cosas. Bien, voy a ser directo en lo que pasa en los videos y voy a comenzar por ahí. Las enseñanzas que están promoviendo las redes que se están dando estas conferencias y estos temas están peligrosas. Por ejemplo, el señor Dante Gebel acaba de sacar otro de sus videos peligrosos para el público cristiano especialmente, aunque para todos, pero para el pueblo cristiano especialmente. ¿Por qué? Porque tenemos predicadores de mucha fama, de nivel internacional, que son arrastrados en su mayoría. Tenemos muchos cristianos que en su mayoría son arrastrados por estos predicadores. Tenemos predicadores de mucha fama que arrastran a multitudes, que jalan a las personas, que tienen esa capacidad, que tienen rating, que tienen
mucha visualización, hay mucha gente siguiendo sus predicaciones. Entre estos, pues he mencionado a este, pues se puede decir archifamoso en el pueblo evangélico, que es Dante Hebel. Aparte de que siempre sus prédicas tienen muchas herejías. Por ejemplo, él dijo una vez que Judas era mejor que los apóstoles, atreviéndose a decir eso, cosa que la Biblia dice lo contrario, ¿no? Pero él se atreve a decir eso. Entonces uno queda sorprendido cómo contradice la Biblia y hace reír a la gente y la hace llorar, aún diciendo herejías, porque tenemos a un pueblo evangélico en masa muy ignorante. No se vaya a sentir ninguno ofendido por lo que estoy diciendo, pero esto es una realidad. El pueblo evangélico en su mayoría no es un juicioso estudiante de la palabra del Señor. No son juiciosos, están ocupados, tienen mucho trabajo, no tienen tiempo, tienen pereza, les da sueño el estudio bíblico, les gusta el culto que sea show, que sea espectacular, un culto donde hagan el trencito de la victoria, la vueltica de la victoria, y ese tipo de culto es el que gusta en el pueblo evangélico. Predicadores que adivinen el pasado, el presente, el futuro, adivinan de qué color tienen los interiores, los calzoncillos. Aquí hay una mujer que tiene ropa interior rosada, que hay un hombre que tiene interiores rojos y bueno, hoy el Señor te dice que este año conseguirás tu camioneta porque tú la has estado pidiendo para tu trabajo. Y ese es el culto que gusta en la gran mayoría al pueblo evangélico. Y el pueblo evangélico en su gran mayoría piensan que eso es de Dios, que a eso es que Dios envía a los supuestos profetas, a adivinar, a jugar, etcétera. Tenemos pastores vestidos de payasos, de chapulín colorado, se visten de Superman, de Batman. No estamos diciendo cosas por decir, estamos diciendo cosas que son muy reales, que además están en los medios de comunicación y que usted puede ver los videos, los cultos, todo eso está allí. Supuestas pastoras y profetas, mujeres y apóstolas, porque ahora hay de todo, que se visten de la Mujer Maravilla, que se visten de una cosa y otra, que para atraer a los jóvenes, que para atraer a las personas, convierten las iglesias en discotecas, sacaron la canción Despacito, esa canción vagabunda que despacito, que yo no sé qué más y que despacito, la sacaron también como canción evangélica, le cambian un poquito la letra y entonces dice despacito, vamos a Jesucristo despacito, vamos a adorarlo despacito. Ese poco de cosas absurdas tiene multitudes de seguidores, ¿sí? En una oportunidad pude escuchar la canción de Los Pasteles Verdes, que era Reloj detén tu camino, una canción romántica de despecho de aquellos años cuando éramos niños. Ahora la sacaron también como canción cristiana. Sí, que Señor, ya estoy en tu camino y antes de que mi vida se acabe. Y entonces le cambian un poquito la letra y todo. La canción de una fotografía del señor Boni Cepeda, que fue un éxito de merengue hace años 80 por allá para bailar y beber y esas cosas, también la sacaron después. Creo que un familiar de él que se convirtió al evangelio la sacó también en música cristiana, igualitica, solamente medio le cambian dos cositas ahí y le meten la palabra Dios. Y ya con meterle la palabra Dios, entonces, bueno, ya es una canción cristiana. Tenemos a un público evangélico en su mayoría que es muy nostálgico, muy emocionalista, muy sentimental, muy emotivo, que vive en las cosas almáticas, las cosas del alma, en los sentimientos, poco espirituales. Tienen poco discernimiento, tienen muy poco conocimiento y además tienen muy poca pereza, muy pocas ganas de estudiar y tienen mucha pereza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan mensajes de hombres, entre comillas, espectaculares, como se trata de ese predicador argentino, ¿sí? O también del costarricense, ese señor llamado Casluna, que tumba a la gente, que sopla y la gente se emborracha, ¿sí? O qué tal el antiguo archifamoso Kenneth Hagin, ahora por ejemplo es Kenneth Copeland. Todos esos hombres hablan de prosperidad, de bautismo de la risa, de bautismo de la borrachera,
de la danza loca sin control que los toma un espíritu y los hace danzar, y todo este tipo de gente. Claro, me corrigen que Cas Luna es de Guatemala, gracias. Aunque creo que él es nativo de Costa Rica, no recuerdo, pero bueno, sí me dejo corregir, creo que es de Guatemala. Entonces, esta gente, amados hermanos, es necesario que sepamos que ellos son muy famosos. Ellos son muy famosos. Y obviamente cuando sacan un mensaje por las redes, la multitud de evangélicos los siguen a ellos porque, entre comillas, ellos son más importantes que nosotros. Si nos presentan en una tarima a ellos y a nosotros y le preguntan al pueblo evangélico a quiénes ustedes aplaudirían, pues evidentemente que los aplauden a ellos. Son más famosos, tienen más influencia, tienen más dinero que nosotros. De hecho, tienen más dinero porque nosotros casi nunca tenemos dinero. Estamos como Pedro cuando entró al templo de la Hermosa. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso es una realidad. Entonces ellos tienen fama, rating, medios de comunicación, sus programas son más bonitos, sus templos son más bonitos, nuestros videos de predicaciones son sencillos y no tenemos mucha gente que los edite, que los trabaje, secretarios que trabajen en esto. Ellos tienen programas de televisión mucho más espectaculares. Entonces, obvio que si ellos dan una predicación, pues esa mayoría de gente va a aplaudir lo que ellos digan, aunque nosotros les digamos que la Biblia dice otra cosa. Esa es la realidad que estamos viviendo en el pueblo evangélico. Si le decimos que los himnos y los cánticos y las predicaciones deben ser espirituales, concienzudas, bíblicas, que debemos cantar más profundidad al Señor, revisar las letras, a nosotros no nos creen. Pero es que así está escrito en la Biblia, pero les creen a ellos que tienen discotecas literalmente en sus templos y negocios humanos, porque prácticamente han convertido el evangelio en una mafia, la mafia de la religión. Necesitamos estar muy claros y ser muy concretos en esto. Entonces, se predican temas como el que acaba de lanzar el argentino, diciendo que el suicidio, que hay gente cristiana que se suicida, o ministros o pastores que se suicidan. El asunto es que ellos dicen, nosotros no estamos aprobando el suicidio. Nosotros, dicen ellos, no estamos aprobando el suicidio. No estamos aprobando que la gente se corte las venas, ni que se ahorque. No, no. Pero bueno, si hay algún hermano que por alguna causa está muy deprimido y se siente mal, y bueno, y tan mal está que bueno, ya prácticamente está escondido debajo de una cama, debajo de una mesa, ya no puede más con su vida y de pronto pues se pega un tiro en la cabeza, se ahorca, ya no aguanta más, él planea, deja una carta de despedida, adiós a todos, yo me quiero ir al cielo y se mata, pues entonces ya él parte con el Señor y descansó de los sufrimientos. No juzguemos eso, no juzguemos a ese hermano, pues ya a él, para él era ya necesario descansar, ya él se quitó la vida, tampoco seamos tan exagerados de nosotros pues criticar estas cosas. Mis amados hermanos, escuchen, no podemos llegar hasta ese nivel de enseñanza. Una hermana nos dice que es muy importante que tratemos este tema como el suicidio, porque hay hermanos en Cristo que han tomado esta decisión, aún conociendo cuál es el resultado, que son condenados en el infierno, así nada más, porque, bueno, se suicidan, en fin. Entonces, ahora, ¿cuál es el detalle? Que estos hermanos famosos, estos varones pues famosos, están enseñando que no, la persona de ninguna manera se va a perder, solo se va a matar. Eso es todo. Va a pasar más rápido al reino de los cielos. Les diré cuál es el peligro de esto. Bien, cuando un señor como este hereje que siempre sale con cosas torcidas enseña esto, pues el pueblo evangélico, quizás la mitad, los que le aplauden a él, pueden creer esas cosas. Ya eso es peligroso. Pero lo que a mí me está pareciendo más peligroso es porque hay algún hermano
no sé cuántos, pero uno que otro hermano de sana doctrina que los he escuchado, que apoyan ese tipo de mensaje o de doctrina que ha lanzado este argentino Dante. Escuchen lo que estoy diciendo. Repito, lo que me preocupa no es que lo diga un hereje, como es Casluna, Maldonado, Dante Gebel o cualquiera de ellos. No me preocupan ellos. Me preocupa es cuando escucho a algún ministro que es de sana doctrina, que tienen buena enseñanza, que nosotros los aprobamos porque los vemos como obreros aprobados del Señor, porque realmente enseñan bien, porque son muy correctos en su enseñanza, son muy bíblicos, son personas devocionales, vemos que la palabra la trazan bien, pero cuando llegan al punto del suicidio, ellos opinan que están de acuerdo con ese punto. Incluso un hermano que estaba avalando, se puede decir, lo que dijo el argentino, decía estas palabras. Decía, yo no estoy de acuerdo con ese señor argentino en prácticamente nada de lo que predica, porque sé que es un hereje. Sé, yo no estoy de acuerdo con él, yo no soy fan de él, no soy fanático de él, para nada me interesa. Pero en este punto sí estoy de acuerdo. Si un cristiano agobiado, deprimido, se suicida, pues ya descansó y se fue con el Señor y no lo juzguemos porque la gracia lo ampara y que no sé qué. Mire, amados, ahí es donde me preocupa. Si en estos temas caen o caemos los cristianos de doctrina sana, de enseñanza sana, entonces, ¿qué le queda al pueblo evangélico? O por lo menos al poco pueblo cristiano que estudia. ¿Qué le queda? Si se dañan los pocos pastores que predican sana doctrina, se dañan, se corrompen. Y estoy siendo claro, no puede ninguno discutir, o no debería, para ser claro y no ser impositivo, no debería ningún hermano discutir cuando les digo que la mayoría de los predicadores no son de sana doctrina. La mayoría de los predicadores predican cualquier cosa: emocionalismo, sensacionalismo, culto positivista, decretismo, dominionismo, lo que quiera, pero no sana doctrina. Los ministros de sana doctrina son muy pocos, ¿sí? Ahora, el problema es que si de estos pocos que están predicando el evangelio sano, también se van a resbalar aquí en el suicidio, ahí está el peligro, porque si somos pocos, o sea, pocos estamos defendiendo lo que hay que defender, lo que es defendible, y vamos a caer también en esto. Bueno, vamos al libro del Éxodo, por favor, en el capítulo 20, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué es necesario que corrijamos. Bien, una de las últimas prédicas que trató el señor Dante es acerca del suicidio. De hecho, ya no me gusta mucho estarlo siguiendo, ¿no? Pero de hecho ya venía escuchándole una y otra que digo, pero bueno, Dios mío, ¿hasta cuándo este señor va a dejar de confundir al pueblo? Por ejemplo, la que habló acerca de Judas es horroroso. La verdad es que eso es asqueroso cuando él menciona a Judas como mejor que los demás apóstoles, ¿no? Y que hizo mejor. Y aparte de eso dice que se arrepintió, porque no sabe leer el texto, ya que el texto dice que Judas se arrepintió, pero hay que leer el texto bien a qué se refiere con se arrepintió. Está hablando de remordimiento, no de un arrepentimiento genuino, no es la metanoia que habla el griego, que es un giro de vida completamente, sino que fue y se ahorcó después de que tiró las monedas. Entonces no hay un arrepentimiento. O sea que, y ya viene durante muchos años diciendo una y otra, bueno. Pero ¿qué pasa? Como él es carismático, esa es la problemática. Que como él es carismático, ¿qué significa la palabra carismático? Pues que tiene capacidad de atraer público. Entonces atrae al público evangélico. Y ese es el problema que tenemos. Porque nos gusta ese sensacionalismo, ese picantico que tiene, esa manera de hacer reír, dice algunas verdades con mucho chiste. Entonces la prédica se convierte, la mitad es verdad, la otra mitad de chiste y aparte de su herejía. Entonces ahí mezclamos todo, hacemos como el que echa en un vaso de agua
distinto contenido y lo revuelve en el agua y se toma el basado y dice, eso no le prestemos atención, de algo se tiene que morir uno y se toman la prédica entera. Así lo hacen, diluyendo el evangelio, ¿no? Como el que hace un frutiño así, ¿no? Le echa ahí y revuelve y dele para adentro, que eso qué importa si eso intoxica o no. Entonces tenemos que ser más selectivos y más serios en esto, ¿no? ¿Cómo así que yo me voy a comer todo entero? Si la palabra del Señor misma dice en Hechos 17, por allá en el versículo 10, que la iglesia de Berea era una iglesia que era muy noble y que escudriñaba cada palabra que decían los apóstoles para ver si era verdad lo que ellos decían. Escudriñaban la Biblia, ellos escudriñaban en las escrituras para ver si lo que enseñaban los apóstoles era verdad. Esa es la manera de nosotros comprobar estas cosas. ¿Sí? Entonces, ahora otra cosa, un hermano me escribió por las redes y me dice, hermano, usted a veces hace estas críticas, pero no cree que se está metiendo con varones de Dios y me mencionó uno de ellos, que no lo voy a mencionar aquí, ya que también el pueblo evangélico lo aplaude mucho, entonces para no entrar en esa pelea. Y le dije, hermano, vea, nosotros los predicadores de doctrina sana no hacemos ninguna crítica sin primero estudiar. Nosotros no estudiamos un sermón de un predicador, porque eso sería malo, estudiar un sermón para luego criticarlo. No. Nosotros hacemos un análisis de 50 predicaciones, 50, 60, 80, ¿sí? Cuando hacemos un análisis global de sus mensajes es cuando por fin se puede determinar si un predicador es hereje o no. No es una prédica, porque es que cualquier ser humano, cualquier predicador que es humano, se puede equivocar. Obviamente somos humanos, en algunas nos podemos equivocar, ¿sí? Una, dos predicaciones, un error aquí, una cosita allí que vaya y no sea grave, ¿sí? Pero no, estamos hablando es de todas las prédicas. Cuando uno hace un análisis completo de lo que es una vida de predicación y encontramos finalmente que son herejes. Ya ahí no, eso no tiene discusión. Ya lo que está a la luz pública, Vox Populi, eso ya no tiene discusión. Simplemente son herejes, porque se le hace un análisis a todas sus prédicas y no encontramos una que no esté contaminada. Todas están contaminadas. Por eso finalmente se le califica de hereje, pero no es la mayoría del pueblo evangélico que los califica herejes, sino es la mayoría del pueblo evangélico los aplaude, los alaba. Entonces, ¿dónde están los cristianos estudiosos, serios, concienzudos, que toman lápiz, lupa, diccionario, Biblia, cuaderno de notas y se sientan conscientemente a escudriñar y a revisar si lo que ellos están diciendo es serio o no es serio? Pero eso de que no, pero es que a mí me hace reír, no, pero es que él es muy bonito, no, pero es que me gusta el pelo, todos los argentinos son mechuditos, así como Maradona, usan el cabellito largo, tienen buena ropa, mira esos trajes italianos que usa, esos trajes europeos, así es que me gusta a mí un predicador. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de cosas más serias y hay que dejar de ser infantiles. Estamos hablando de cosas mucho más serias. Estamos hablando de la palabra de Dios que conlleva con la salvación. Es lo principal para el ser humano. Entonces, Éxodo 20 nos dice así. Vamos a leer. Vamos al versículo, quizás es el 6. Bien, el 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová. El 9 dice, 6 días trabajarás. Vamos a buscar entonces el texto. Versículo 13. Bien, entonces, Éxodo 20, versículo 13 dice, no matarás. Bien, es necesario que nosotros comprendamos que la palabra hebrea aquí, para no matarás, está hablando de no asesinarás, no le quitarás la vida a nadie sin razón de hacerlo. Entonces, allí se usa más bien la palabra hebrea, creo que es artaj, la que se usa en hebreo allí, ¿sí? Es ratzaj, significa no asesinarás, no le quitarás la vida a nadie sin razón. Entonces, no está usando la palabra común de no matarás como no arak, que es la palabra hebrea para no matar, sino está hablando de lo que hizo Caín, ¿sí?
Entonces, la palabra que se está usando es ratzaj, no, no matarás, no perdón, disculpen, no asesinarás sin causa. Bien, ahora, ¿por qué tenemos que hacer esta aclaración? Porque cuando usted lee aquí, no asesinarás, y luego encuentras que Dios le dice al pueblo de Israel, vaya y maten a fulano y acaben con esta ciudad. Usted dice, bueno, pero ¿cómo que no matarás? Y aquí entonces los mandaba a matar hasta los niños. Precisamente es por eso, por el texto hebreo. Porque en el español simplemente dice no matarás. Eso dice en el español, no matarás, pero no explica más. En cambio, el hebreo sí lo puede conocer más fácilmente que nosotros porque está en el lenguaje de ellos. Es no asesinarás a nadie sin una causa justa, sin que Dios lo haya mandado. Dios es el único que tiene autoridad para quitar la vida. Por tanto, para preservar a la nación de Israel, Dios mandaba matar a las naciones que querían asesinar a Israel. ¿Y cuál era la causa de que querían asesinar a Israel? Exterminar la promesa. Satanás quería exterminar la promesa que se le había hecho a Israel, de donde vendría la ley, de donde vendrían todos los pactos, de donde vendría el reinado, de donde vendría el Mesías prometido para el mundo entero, el rey de los judíos, rey de las naciones, y la bendición que se le dio a Abraham, que serían benditas todas las naciones en ese descendiente, en esa simiente que sería Cristo, en donde todas las familias de la tierra serían benditas. Por tanto, el diablo decía, hay que asesinar a Israel, hay que exterminarlo. Y Dios, antes que exterminaran a Israel, mandaba destruir a todos los hechiceros, brujos, idólatras, criminales, a todos los que querían destruir a Israel, los mandaba a eliminar. Entonces no era sin causa, había una causa justa. ¿Quién conoce la causa justa? Dios es el único que sabe lo que es justo e injusto. Nosotros discernimos entre lo justo y lo injusto, pero incorrectamente. Porque nosotros cuando queremos decir que algo es justo, decimos, no, es que no es justo esto, es que tiene que pasar es tal cosa, pero juzgamos según nuestra carnalidad. En cambio, Dios sí sabe lo que es justo y lo que es injusto de manera perfecta. Por tanto, Él mandaba exterminar lo que Él sabía que podía exterminar. Pero noten ustedes que un hermano o un judío no podía asesinar a un paisano suyo así nada más, que llegar y quitarle la vida. No, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, la ley de Moisés establecía pautas muy claras para el que matara a un hermano. Por eso es que se hace tanto énfasis antes de la ley en la muerte de Abel, porque Caín mató a Abel sin causa. Y dice el texto, ¿y por qué lo mató? Porque Caín era del maligno, él era de Satanás, simplemente lo mató sin ninguna causa, no podía hacerlo. Entonces, este mandamiento tiene que ver con no asesinar sin que Dios lo haya mandado, según la justicia divina, que es el único que puede quitar la vida a las personas. Ahora bien, esto también incluye el suicidio. Es necesario que nosotros sepamos, no asesinarás, no tienes derecho sobre tu propia vida. No puedes matar ni a tu padre, ni a tu hermano, ni etcétera, y no puedes quitarte la vida porque la vida no es tuya. Todas las almas son mías, dijo el Señor. El Señor decide cuando el hombre vive, cuando muere, cuándo es su día. Eso lo decide Dios y es el único que puede decidirlo. Ahora bien, escuché a un pastor de doctrina también sana que en una oportunidad explicaba que a veces en un accidente o en un incendio, un edificio, pues un cristiano de repente en el desespero se lanza, por decir algo, de un techo, de un edificio, bueno, de alto, como pasó en las Torres Gemelas. Algunas personas allí podrían ser incluso, puede ser que alguno fuera cristiano, aunque los testimonios que se escucharon es que los cristianos ese día incluso no fueron a trabajar a las Torres Gemelas, a todos se les presentó un tropiezo y no fueron y ese día pues al parecer que no murieron cristianos allí. Es muy posible. Sin embargo, la Biblia nos dice en Eclesiastés que un mismo suceso ocurre al justo como al impío, o sea que un incendio puede ocurrirle a todos juntos allí, tanto cristianos como no cristianos.
un avión se cae y hay pocos cristianos, pero aunque sea hay 2 o 3 en el avión y también mueren juntamente con el piloto y con todos los demás en el avión, aunque hay no cristianos y todos mueren. Pero Dios hace la diferencia con sus almas. Él hace la diferencia. Ahora bien, obviamente, si un cristiano está acorralado en un incendio y se lanza, nosotros no juzgaríamos eso fácilmente, porque si se está incendiando todo y él en el desespero no vio más y se lanzó, pues ¿cómo podemos juzgar eso? Habría que estar en la ropa de esa persona para algo tan apremiante como eso. Pero eso no es lo mismo que una depresión, no es lo mismo que una ansiedad, no es lo mismo que una crisis matrimonial, que una crisis de deuda, donde usted está en el piso, está totalmente consciente, sabe lo que está haciendo, no lo tiene nadie acorralado a ese nivel de lanzarse de un edificio por emergencia, o por ejemplo se está cayendo un helicóptero y la persona cristiana se desespera y se lanza antes de que el helicóptero caiga, pues del mismo susto. No estamos hablando de un suicidio planeado, sino de algo que fue repentino. Es muy diferente. Un carro se queda sin frenos y el chofer es cristiano y del desespero abre la puerta y se lanza y resulta que se mata. Entonces el carro a veces se estrella y no le pasa nada. Bueno, eso son cosas muy humanas y muy repentinas. Entonces no toquemos ese tema, porque ese tema ya se sobreentiende que es una emergencia y además no fue algo planeado. Nadie planea que su carro se quede sin frenos. Nadie planea que un avión se caiga. Eso es así, estamos bien claros. Pero estamos hablando del suicidio planeado. ¿Cómo puede un cristiano meditar en dónde va a comprar la soga? ¿De qué color la va a comprar? ¿De qué nivel de resistencia va a comprar la soga? Para que no se le vaya a reventar y resulta que se dé un porrazo y termine no matándose, ¿no? Entonces, ¿dónde la va a comprar? ¿De qué nivel de fortaleza es la soga? ¿Dónde la va a colgar? ¿En qué horario la va a poner? Cuando no esté su familia, sus hijos, su esposa, su madre, en fin. ¿A qué altura de la mesa? ¿A qué nivel del techo? ¿En qué árbol se va a ahorcar? ¿Dónde lo va a hacer? Esto ya es muy diferente. Algunos incluso dejan una carta de despedida. Eso ya es diferente, es algo planeado. Nos preguntamos desde cuándo lo está planeando, cuántas veces lo pensó, desde dónde lo pensó para que llegara a este nivel. Entonces, estemos claros que estamos hablando de algo muchísimo más delicado. Ahora, ¿dónde está lo delicado? Lo delicado está sencillamente en que hay pastores o predicadores de sana doctrina que ya están tocando estos puntos y que los están avalando. Los están tocando y están diciendo que es necesario, que quizás en algún momento. Quisiera darles 3 respuestas y darle la oportunidad a ustedes de que se expresen sin que entremos en una polémica grosera, por si alguno de pronto está de acuerdo con ese tipo de tema. Yo solo quiero advertirle que si usted está de acuerdo con este tema, usted podría ser esa persona que de aquí a mañana el diablo ya le metió eso en la cabeza y le dice, no, tranquilo, Dante es un hombre famoso y si él es famoso, él tiene la razón. Yo le pregunto a usted, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia o el hombre? ¿Quién tiene la razón? Entonces le voy a dar 3 respuestas que le puedan servir a usted. Vamos a ver si estas 3 respuestas son contundentes. En primer lugar, la primera respuesta que le voy a dar en cuanto al tema. No encontramos en la Biblia a ningún cristiano que, aunque se haya desesperado, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, que aunque se haya desesperado y haya estado totalmente, terriblemente angustiado, desesperado, que ya no podía más, como Elías, como Jeremías, como Lot, como Job, como José, como cualquiera de ellos, quizás podemos incluir ahí a Moisés, no sé, Abraham, cualquiera de ellos, cualquier santo de Dios que haya estado en situación terrible como Daniel, que fue echado en el foso de los leones, y bien podía Daniel haber hecho algo y antes que me traguen estos leones yo mejor me quito la vida, ¿sí? O los que fueron echados al horno de fuego, cualquier cosa así. Bueno, no encontramos a ningún creyente que, aunque estaba triste, angustiado, desesperado, acorralado en cualquier situación, haya decidido quitarse la vida. No.
Entonces un hermano me respondió lo siguiente, me dijo, sí hermano, si hay un cristiano que hizo eso, por ejemplo, Saúl. Ay hermano, aquí va mi segunda respuesta, por favor. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de gente de buen testimonio, estamos hablando de personas que tuvieron buen testimonio, incluso de creyentes fieles que cayeron en pecado. Póngale David, póngale por ejemplo Sansón, que fueron fieles, pero lamentablemente cayeron en pecado, aunque siendo honesto, pues Sansón no fue muy fiel, pero el Señor finalmente lo perdonó y eso lo sabemos porque lo dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos lo tiene como un héroe de la fe. Entonces, ¿cómo podemos contradecir nosotros a Dios? Simplemente. Pero si me habla de Saúl, ¿en qué parte de la Biblia muestra a Saúl fiel? ¿En qué parte de la Biblia si Saúl fue infiel? Toda la vida de su ministerio fue infiel, siempre. Entonces no estamos hablando en ese caso porque Saúl se quitó la vida. Él no fue fiel. Estamos hablando, por ejemplo, de un Judas. Judas no fue fiel. Judas era un hombre del maligno, siempre fue hipócrita, siempre estuvo con una carta bajo la manga, siempre tuvo la cuchilla escondida contra Cristo y finalmente sacó a la luz lo que él era y terminó quitándose la vida. Entonces, estamos hablando de que ningún cristiano fiel se ha quitado la vida. En segundo lugar, estamos hablando de que los infieles sí terminan haciendo esto. ¿Por qué? Porque parecen fieles. Los infieles parecen fieles. Los infieles están allí. Acuérdense que Judas era un apóstol que salía a predicar con los demás y también hizo milagros como los demás. Entonces parecía un apóstol, pero finalmente salió lo que era. Entonces hay mucha gente en la iglesia fingiendo que canta bonito, pero terminan ahorcándose. Entonces cuando vamos a examinar qué pasó, encontramos que su vida, su carta no era limpia. No tenían comunión con Dios genuina ni profunda. Entonces, eso es lo segundo que debo decirlos. Y en tercer lugar, escuchen lo que les voy a decir. Los predicadores debemos hablar de vida, de protección de la vida, protección de la familia, protección del hogar, protección del matrimonio, protección de los hijos, protección de la doctrina, protección de la iglesia, protección del ser humano, protección de los niños, contra el aborto, contra todo. Nosotros los predicadores estamos llamados para hablar contra los vicios, contra la aberración, contra la violación, contra el sexo ilícito, todo esto. Y si sencillamente comenzamos a avalar estas cosas, las mentirillas, mentirillas piadosas, mentiras blancas, negocios fraudulentos, que ya los hermanos por necesidad venden aguardiente, como me dijo una hermana, pero que bueno, a veces si era por necesidad, vender cigarritos, vender aguardiente, vender pólvora en diciembre, pero por necesidad, solo en diciembre, hermanos, solo en diciembre, del 1 de diciembre al 6 de enero, que es el Día de los Reyes, a nada más, nada más aguardientico en esos días y polvorita en esos días. No más. No, amados, si nosotros vamos a comenzar a avalar los pecados y vamos a terminar hablando del suicidio como algo normal, ¿no creen ustedes que más de un hermano deprimido que nos escucha va a terminar pegándose un tiro? Ah, no, es que lo dijo el pastor. Él enseñó y lo avaló. Más de uno está deprimido, porque la depresión no es algo que llega solo a los inconversos, hermano. La depresión también nos llega a los cristianos. Ahora, si alguno de ustedes nunca ha estado deprimido, mire, hermano, lo felicito. Lo felicito. Si no ha estado deprimido, usted es una maravilla. Yo, mejor dicho, me alegra. Me alegra, a mí me alegra, yo me alegro. A mí me alegra que usted nunca, pero le digo una cosa, la mayoría de los cristianos serios que amamos a Dios con toda nuestra vida, hemos pasado en el camino por depresiones mortales, como la de Elías que decía, basta ya Jehová, quítame la vida, como la de Jeremías que decía que mejor era no haber nacido, como la de Job que dijo, maldito el día en que nací. Eso se llama depresión, cuando llegamos a situaciones demasiado presionantes donde quisiéramos morirnos. Hemos pasado por eso en el camino. Yo en alguna oportunidad lo viví y eso es algo totalmente mortal, donde uno dice ya la vida se acabó, no hay nada que hacer, mejor es que nos maten.
pero en ese momento Satanás nos ataca la mente. Una cosa es que nos ataque la mente y otra cosa es que nos quitemos la vida. Él nos ataca la mente y nos dice, suicídate. Pero por eso lo vas a hacer, porque el diablo lo dice. Y luego vamos a avalar esto diciendo, no, no, fue que el Espíritu Santo le dio licencia para matarse. Vamos a avalarlo también. Vamos a terminar firmando a favor del pecado. Entonces, mis amados hermanos, el tiempo pasa tan rápido, pero he tratado de tocar algunos puntos y leer un texto bíblico y darles oportunidad a ustedes. El tiempo se nos fue. Vamos a ver si logro, por favor, leer en la carta a los Corintios, pero vamos a ver. Entonces, el versículo dice así la palabra del Señor. En segunda a los Corintios, capítulo 4. ¿Listo? Segunda a los Corintios capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, sí, en apuros, pero no desesperados. Hemos sido perseguidos, sí, pero no estamos desamparados. Incluso estamos derribados por el piso, sin plata, con problemas, con deudas, problemas a veces de hogar con los hijos, sí, pero no estamos destruidos. Llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Cómo? Porque bueno, la gente mala, por supuesto, quiere matarnos por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y porque nosotros diariamente tenemos que morir a todas las cosas que se nos presentan como antojos y tentaciones. Así de que no tenemos por qué llegar al punto de la angustia. Yo les pregunto, ¿cuánto hemos dejado de orar para que terminemos quitándonos la vida? ¿Cuánto hemos dejado de buscar al Señor, de adorarle, y hemos dejado que el problema nos llegue a tal nivel como para terminar en una horca? Amados hermanos, hay que pensar en esas cosas. Bien, el tiempo se nos va, pero si alguno quiere comentar, entonces le daré su momento. Comencemos. Cindy, cuéntenos. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Yo tengo un testimonio para la gloria de mi Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.